que un día vamos a ver el rostro de nuestro Salvador. La Biblia dice en la carta a los Hebreos: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. La importancia de que la iglesia estemos preparados para ese día, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? ¿Puede decir un fuerte gloria a Dios entonces? Qué bueno, gloria a Dios. Vamos entonces, hermanos, a abrir la escritura en el Evangelio según San Marcos. Vamos a leer en esta oportunidad un pasaje muy conocido en el capítulo número 6. En lo que usted está buscando el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo número 45. Quiero, decir dos anuncios, hermanos. El primero de ellos es de que a todos los jóvenes de la iglesia les invitamos el día de mañana. Tenemos nuestro culto juvenil, donde estaremos compartiendo precisamente la importancia de poder tener una buena selección en cuanto a nuestras amistades, porque hay personas que nos van a destruir precisamente nuestro desarrollo, nuestro crecimiento espiritual. Y por eso la Biblia dice que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Entonces, la importancia de mostrarle a los jóvenes el tema de poder seleccionar las amistades cristianas. Y lo otro, el segundo anuncio, hermanos, es de que el día sábado, recuerde, siempre tenemos en este lugar nuestra oración matutina de 5 a 6:30 de la mañana. Si usted todavía no forma parte de esas personas guerreras que vienen a orar, le invito, le desafío para que venga este próximo sábado y juntos clamemos a nuestro Dios. Lo que el pueblo de Dios necesita es clamar cada día a Dios. La Biblia sigue diciendo, clama a mí y yo te responderé. Por eso en momentos de dificultad, clámele a Dios y usted va a ver cómo Dios le va a responder. Y por eso de eso vamos a hablar. Esos son los dos anuncios. Quiero invitarles entonces a que oremos juntos en este momento. Antes de leer la palabra de Dios, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él sea el que obre a favor de cada una de estas necesidades. Hay una buena cantidad de peticiones en este listado, pero sabemos que más poderoso es el que está con nosotros, ¿verdad, hermano? Así que cierre sus ojitos, levante sus manos al cielo, por favor. Todos levantemos nuestras manos al cielo y juntos oremos en esta hora. Digámosle: Padre, gracias por este privilegio que nos das de poder estar, Señor, adorando tu precioso nombre. Gracias porque tú tienes, Señor, nos das el privilegio, la oportunidad de poder entonar estas alabanzas solo a ti, de poder declarar que tú eres digno, que tú eres el dador de la vida, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Dios mío, por este enorme privilegio que tú nos das a tu iglesia de poder congregarnos, de poder levantar nuestras manos y declarar, Señor, que tuya es la gloria, que tuyo es el honor, que tuya es la alabanza. Y ahora, Dios mío, puestos de acuerdo con esta congregación, es que presentamos cada uno de estos listados que han llegado hasta este púlpito. Dios mío, tú conoces las dificultades, tú conoces las enfermedades que están adoleciendo a este pueblo. Tú conoces también, Señor, los problemas, las angustias, la dificultad que cada uno de ellos está enfrentando. Dios mío, ruego por cada petición, luego por cada libertad que las personas están necesitando, Señor, no solamente de una esclavitud de pecado, sino una libertad de esa enfermedad que ellos están atravesando, o sus familiares, sus amigos. Ahora, Padre, puestos de acuerdo con la congregación, es que ahora venimos ante tu presencia suplicándote: abre las ventanas de los cielos, derrama, Señor, bendición en esta noche, derrama la provisión de tu Santo Espíritu, derrama, Señor, de tal manera que cada uno de nosotros podamos encontrar una fortaleza en ti. Gracias te damos, Dios mío, gracias porque tú auxilias corazones angustiados, porque tú llenas vacíos en nuestros corazones, porque tú eres el dador de la vida y porque para ti no hay nada que sea imposible. Ahora, mi hermano, levante sus manos al cielo
Levante sus manos al cielo y dígale al Señor: Señor, yo quiero que en este momento también no solamente contestes mi petición de oración, no solamente quiero que tú fortalezcas mi vida, yo quiero, Señor, que tú hables a mi vida. Yo quiero, Señor, que tú hables a mi corazón angustiado. Yo quiero que tú hables, Señor, a mi familia, a mi vida. Estamos necesitados de tu presencia, Dios mío. Ahora llena, llena, llena. Levante sus manos y reciba de parte de Dios, hermano, hermana. Reciba de parte de Dios la fortaleza. Llénese de su presencia, llénese de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en este lugar. Oh, gracias, Dios, tú eres digno, tú eres santo, no hay nadie como tú. Bendito sea tu nombre, Señor. Llena este pueblo, llena esta iglesia. Buscamos tu rostro, buscamos tu presencia, nos deleitamos en tu amor. Gracias, Dios mío, gracias que al abrir tu palabra, Señor, este libro sagrado, tú puedas edificarnos, tú puedas enseñarnos, Dios mío. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria. Bendito, bendito sea tu nombre, Señor. Háblanos, háblanos, Dios mío, que estamos necesitados de tu presencia. Llena, Señor, a los oyentes de la radio. Llena a los que nos sintonizan a través del internet. Llena cada vida. A los que estamos en este lugar, permítenos, Señor, encontrar en ti, Señor, el gozo en nuestra vida. Gracias, Cristo Jesús. Gracias te damos, Dios mío. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Gracias, Dios. Amén, Señor, y amén. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios, hermanos? Evangelio según San Marcos, capítulo número 6, versículo número 45. Gloria al Señor. Aún el 44, para ubicarnos de una vez en el contexto. Evangelio según San Marcos, capítulo número 6, versículo número 44. Cuando lo tenga, dice un fuerte amén. Leamos entonces, hermanos, fuerte la palabra de Dios. Ayúdenme en la lectura. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Amén. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios, hermanos? ¿Qué le parece si leemos una vez más ese último versículo, el versículo 51? Dígalo fuerte. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. La gloria es para Dios, hermanos. Dejamos hasta ahí la lectura. Pueden sentarse, por favor. Hermanos, he querido leer este pasaje de la palabra del Señor que los narran 3 de los 4 evangelios. Mateo, en el capítulo número 14, versículo número 22 al 27, ocupa ese segmento dentro de ese capítulo para hablarnos precisamente de este pasaje. También el Evangelio de Juan, capítulo número 6, versículo número 15, empieza el relato de lo que hemos leído específicamente. Marcos añade detalles interesantes, y uniendo, hermanos, esas 3 referencias escriturales, podemos encontrar específicamente un detalle interesante que, a manera de introducción, lo manejo. Es un episodio extraordinario. Extraordinario porque
es en este momento exactamente donde se ha vivido algo poderoso, nunca más visto. Por muy profeta que hubiese levantado Dios en el Antiguo Testamento, por muy persona usado, ya sea líder político, ya sea rey de Israel, ya sea profeta de las escuelas de las comunidades de profeta, nunca nadie había dado tanto valor a la necesidad que las personas estaban enfrentando, como era precisamente la necesidad de comer. Multitudes buscaban al maestro, multitudes buscaban a Jesús porque necesitaban escuchar precisamente la palabra de Dios. Había sido un día extraordinario, muchas enseñanzas, se conocen grandes segmentos que el Señor relató en este capítulo que acabamos de mencionar, y en esas referencias escriturales tenemos exactamente, es el momento donde las personas están gritando, donde la euforia se ha apoderado de ellos y ellos están tan contentos dentro de la estructura que Dios ha establecido por medio de los discípulos, por medio de la gente que lo sigue. Ha dado la multiplicación de panes y peces y le ha dado de comer a 5,000 personas. Ese es el hecho que tenemos acá. Los tres pasajes nos muestran que inmediatamente después de esa algarabía, después de esa gran celebración, el Señor tenía palabras de bendición, palabras de consuelo, identificación también con la necesidad material de las personas de la época. Y era tanta, hermano, la emoción que albergaba en ese pueblo, que por eso me encuentro en la necesidad de poder unir los tres pasajes. Porque en primer lugar, quiero mencionarles que estos evangelios a los cuales voy a hacer referencia, Mateo, específicamente el capítulo 14, Juan capítulo 6 y este evangelio de Marcos capítulo número 6, nos hablan en toda la Biblia, hermano. Es la única vez que vemos a Jesús que está apresurado. Siempre lo marcaba el tiempo, porque de Dios es el tiempo, ¿sí o no? Y Él bendice a su pueblo cuando Él fuese el tiempo de Dios. Es así. Pero en este pasaje me llama la atención, nunca encontramos a Jesús que está como en ese momento preocupado para que los discípulos entraran en una barca. No vemos en otro pasaje al maestro como diciendo, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Se lo voy a mostrar. Quiero que en este momento solo dos citas le voy a dar para ubicarnos bien en el contexto y dejarle la reflexión que Dios ha puesto en mi corazón. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo número 6. Véalo conmigo este detalle. Evangelio de Juan, capítulo número 6, versículo número 15. Quiero mostrarle algo. Cuando lo tenga, dice un fuerte amén. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte. ¿Qué dice? Él solo. Pero note, porque usted va a decir, no, pero ese versículo está fuera de contexto. Vaya, se lo voy a leer más atrasémonos unos versículos más. Versículo 13 del capítulo 6. ¿Qué dice? Recogieron pues y llenaron ¿cuántas? 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente era ¿qué? El profeta que había de venir. Véame acá, preste atención. ¿Qué nos está diciendo ambos pasajes o los tres pasajes? No, ya no me da el tiempo, pero usted lo puede ver en su casa. Mateo capítulo 14, lo mismo. ¿Qué nos dicen los tres pasajes? Para introducirse a este detalle que Jesús anda sobre el mar y mete a sus discípulos en la barca. Lo que quieren destacar los tres evangelios es que en ese momento que ha multiplicado panes y peces, la alegría de la gente era emocionante, era algo extraordinario, era algo nunca visto. Y estaban tan emocionados que dicen el Evangelio de Juan, nos da una mayor referencia, que cuando vieron ese detalle,
ellos inmediatamente lo querían hacer rey. Este era el hombre que había de venir. No, hombre, si este era la persona que todos los profetas del Antiguo Testamento de alguna manera anunciaban esta verdad. ¿Y era cierto, sí o no? Sí, hermano, era realidad. El punto es este, que las personas muchas veces se dejan ir por emociones, por momentos de satisfacción, por logros obtenidos, por satisfacciones encontradas. Pero el evangelio no es emoción. Jesucristo les termina diciendo: no, mi hora todavía aún no ha llegado, y se fue al monte solo. Pero aquí entra en detalle lo que quiero mostrarle. Hoy sí, ubiquémonos en Marcos capítulo 6 versículo 45. Está la emoción y dice que enseguida, ¿qué hace? Hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la ciudad de Betsaida. Entonces note, en este momento podemos encontrar en este versículo, es clave para lo que quiero dejarle. En primer lugar, la emoción de la gente se está llevando precisamente por el ritmo, la emoción del momento. Cuando Dios lo que quería era establecer, voy a decirlo de esta manera, sí, una necesidad en cuanto a darles de comer, pero más que eso, Él tenía la oportunidad de que vieran en Él el liderazgo que Jesús había venido a establecer, o siendo más apegados a los evangelios, que era el rey prometido. Pero ¿por qué el Señor no en ese momento no elige que en ese momento lo condecoraran como rey? Puedo decir 4 cosas. En primer lugar, porque la multitud estaba pensando en sublevarse contra los romanos y hacer a Jesús rey. Pero el reino no era para esta tierra de Jesús, el reino era en los cielos. Y ahí va, usted puede encontrar más conversaciones con Pilato y todos los elementos. En segundo lugar, porque las multitudes pensaban en un reino material, porque ellos pensaban en la emoción del momento. ¿Cuántas personas no de un momento de emoción, de un culto extraordinario, de un culto precioso donde Dios nos ha hablado, salen a cometer grandes barbaridades? En tercer lugar, porque mientras Dios no cambie, este es el punto, el corazón humano, el hombre sigue siendo un ser ingobernable. Las mismas personas, présteme atención, las mismas personas que en este momento en Juan, por la emoción, por el detalle que el Señor ha hecho, les ha dado de comer, por esa emoción son los que lo quieren ser rey. Pero después, ¿qué van a hacer? Lo van a crucificar. Entonces no es por emociones. ¿Qué nos quiere dejar este pasaje entonces? Porque los 3 evangelistas nos dan la sintonía y no quieren terminar precisamente declarando que a través de la multiplicación de los panes y los peces es que ocurre este detalle. Por esto, y se lo explico claramente, porque el Señor está agitado, porque el Señor está preocupado, y es la única vez que el Señor vemos a Dios, al Hijo de Dios hecho carne, en ese momento apresurado para salvaguardar la emoción que la gente está viviendo en ese momento y la integridad, voy a decirlo, de sus discípulos. ¿Por qué el Señor manda entonces a sus discípulos en la barca? Véanlo, ahí está, versículo 45. Enseguida, después de los panes y los peces, hizo a sus discípulos el que, dígalo fuerte, entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. La gente abrazaba a Jesús, la gente le decía: gracias, maestro, por darnos de comer. Y quizás vio que algunos de sus discípulos estaban emocionándose, y por eso los agarró y les dijo: vaya, ustedes se me van a la otra ribera, se me van a la ciudad de Betsaida, van a tomar esta barca. Y en ese momento el Señor quiere alejarlos de esa multitud. ¿Por qué quiere alejarlos? ¿Por qué quiere el Señor
decirles en este momento que suban a la barca. Y aquí se abre otro panorama, y es el que yo quiero dejarle. Que los tres evangelios dicen que el Señor los forzó, o ocupando, ¿verdad?, la versión que nosotros tenemos, hizo que sus discípulos entraran a la barca. Y Él se quedó despidiendo a la multitud. Él se quedó tratando de fortalecerles a ellos, que no era por emociones. Pero cuando vio que la situación no cambiaba, dice que se retiró Él solo. ¿A qué? A orar. No pierda de vista ese detalle. El pasaje nos muestra los tipos de cristianos que encontramos cuando las tormentas de la vida vienen a nuestro corazón. Y quiero decirle algo más. Después de un gran momento de victoria, siempre se aproxima una tormenta. Ya no le gustó, ¿verdad? Porque está bonito eso que multiplique los panes, que haga milagros, pero después de algo victorioso, después de una gran conquista, siempre tendremos que enfrentar tormentas. Y la iglesia no está exenta de estar en momentos de dificultad, en momentos de situaciones adversas. Pero quien está mandando a los discípulos a que se suban a esa barca donde van a encontrar una tormenta, ¿quién era? Dios. Entonces note, el pasaje no solo nos muestra que los discípulos van a obedecer a su maestro, sino que nos narra tres tipos de cristianos. El primero, ahí está, versículo 45, los hizo entrar en la barca. Esto solo me sirve para dejarle los puntos que quiero dejarle. El primer tipo de cristianos son los cristianos que yo le llamo los cristianos de barca, que obedecen al Señor. Están ahí, Dios les dice, vaya, súbanse a la barca, porque el Señor les está subiendo. Pero son los cristianos que en el momento de las tormentas, que en el momento de las dificultades, son los que la tempestad se los lleva. Son exactamente los tipos de cristianos que cuando Dios quiere establecer un propósito, quiere establecer algo, una relación más estrecha, más íntima con ellos, dejan que las olas, las tempestades de la vida inunden sus corazones de mayores problemas, de mayores dificultades. Y por eso acá el Señor los manda precisamente a la barca, porque quería demostrarles algo. Ya le voy a explicar el qué. Pero el primer tipo, déjeme terminar este segmento. El primer tipo de cristianos, ¿cuál es? El de barca. La idea de mencionarles estos tipos de cristianos es que nos identifiquemos en cuál nosotros nos acercamos más, de cuál de nosotros somos, cuál tipo de cristianos nosotros somos. Ahí estaban los discípulos, que eran cristianos de barca. Dios los metió y ahí estaban. Siempre vamos a tener tormentas. Aunque no digan amén, es verdad. Siempre vamos a tener dificultades, iglesia de Cristo. Siempre vamos a tener problemas, angustias, tribulaciones. Y en ese momento encontramos el tipo de cristianos, cristianos de barca, que cuando la tormenta recia dejan que el viento los lleve. Como dice ese dicho, donde va Vicente, por eso son buenos, ¿verdad? Va toda la gente. Segundo tipo de cristianos, ahí aparecen también, versículo número 46, 48 de una vez, por el tiempo. Y viéndoles, ¿qué dice? Remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Vaya, déjelo hasta ahí. O sea que los discípulos eran cristianos de barca, pero no dejaban que las olas, el viento, aunque les era contrario, seguían remando. Y aquí nos dice el segundo tipo de cristiano, lo que yo le llamo los cristianos de remo. ¿Cuáles son esos? Los que están remando con sus propias habilidades, con sus propias fuerzas, teniendo la emoción que el Señor ha multiplicado panes y peces, recordando que ha dado la vista al ciego Bartimeo, recordando que Él nos compró a precio de sangre. Son los cristianos que yo le llamo de remo, porque están remando contra la corriente. Pero llega un momento que es tanta la situación difícil que dejan de remar, porque sus capacidades, su experiencia cristiana, su experiencia religiosa
no va a poder cuando enfrentemos las tormentas de la vida. Y hay cristianos que están ahí a punto de naufragar, pero sacan fuerzas de flaqueza y empiezan a remar fuerte contra la corriente. El problema de esos tipos de cristianos es que tarde o temprano las fuerzas se les van. ¿Están acá, verdad, hermanos? Y dice más, siempre el versículo 48, y viéndole remar, ¿con qué dice? Con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Aquí está el tercer tipo de cristianos, y es el cristiano que yo le llamo el cristiano de motor, que su motor es Cristo Jesús. ¿Qué dice el versículo? Vea, ¿qué dice el versículo número 49? Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y ellos ¿qué hacen? Gritaron. Eso no lo voy a explicar porque es un pasaje muy conocido. 50, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Después explico ese versículo. En el versículo 51, ¿qué hace Jesús? Ahí empieza mi mensaje. Y subió a ellos en la barca. ¿Quién había mandado a sus discípulos para que subieran a esa tempestad o a esa barca, siendo más puntuales? ¿Quién? Cristo. Entonces, ¿quién va a permitir situaciones en nuestra vida? Cristo. Entonces, ¿quién va a permitir que situaciones adversas, enfermedades, problemas, angustias, tribulaciones lleguen a nuestra vida? Cristo. Él nos va a subir en la barca de la vida. Y aunque las tempestades estén fuertes, aunque las tempestades se pongan muy difíciles, el pasaje también no solamente nos muestra los tipos de cristianos, sino qué hacer ante las tempestades de la vida. ¿Está aquí? Siéntese bien, pues. No se levante. Vea esto. Dice que el Señor, este es el punto, que después que les hubo despedido, estoy citando el versículo 46, después que les hubo despedido, se fue al monte. Aquí empiezo a los pasos. ¿Qué necesitamos cuando hemos obedecido? Cuando hemos seguido al pie de la letra, uno por uno, los pasos que Dios nos ha dicho. Nos ha dicho: vamos a ver qué les damos de comer comprando panes y peces. Pues Señor, esto es lo que encontramos. Obedecieron. Señor, ¿y ahora qué hacemos? No, hombre, ahorita la gente está que grita. Pues súbanse a la barca. Habían obedecido al pie de la letra, pero aún obedeciendo la voluntad de Dios, aún escudriñando, cumpliendo las escrituras, ¿hemos de enfrentar problemas? Sí. Aún cumpliendo la voluntad de Dios, ¿hemos de enfrentar tribulaciones? Sí. Aún cuando las cosas parecen manejarse correctamente, ¿hemos de enfrentar problemas? Sí. ¿Y qué vamos a hacer? Vaya y doble sus rodillas. Jesús nos dice: se fue al monte solo a orar. Cuando sientas que la barca de tu vida está a punto de hundirse, lo primero que usted debe de hacer es doble sus rodillas. El Señor Jesús nos da un ejemplo: clama a mí y yo te responderé. En este momento lo que la iglesia necesita es doblar sus rodillas y pedir misericordia a Dios. No está solo. No estamos solos en este naufragar de la vida. Dios está con nosotros. Su vara y su callado nos infunden aliento. Y si Él nos metió en este problema, Él nos dará la victoria. Él no va a dejar que tu barca se hunda. Él no va a dejar que tu familia se rompa en pedazos. Él es el Rey de la gloria y no hay más. Y Él está con su iglesia. Siga luchando. ¿Qué hacer en primer lugar? Ore. Ore, porque queremos que Dios nos ayude, pero no le buscamos a Dios. Queremos que Dios responda. Es importante, mis queridos hermanos, que cuando el Señor nos meta a la embarcación y donde no nos esperan mayores detalles, porque ya no es tiempo de estar saltando y gritando la victoria.
los panes. Es tiempo de atravesar una dificultad, pero en esa dificultad está el oportuno socorro de Dios para nuestra vida. Y cómo la iglesia puede seguir adelante sin desmayar, doblando nuestras rodillas, viendo el blanco perfecto que es Cristo Jesús, y Dios nos sacará en victoria. Si Él nos metió, hermano, nos va a sacar. Solo cuestión de tiempo. Aguante, hombre. Aguante. La situación está difícil. Aguante. Siga luchando. Dios está con usted, guerrero valiente. Dios está con usted, hermana, en Cristo Jesús. Pronto cegaremos si no desmayamos. La victoria es nuestra y pronto estaremos en las moradas eternas alabando el nombre de nuestro Dios. Segundo, Él los ha llevado a esa embarcación. Después de orar, ¿qué hay que hacer? Vea este detalle. Versículo 48. ¿Quién nos está viendo? Léalo ahí. ¿Quién nos está viendo? Viéndoles remar. ¿Quiénes estaban remando? Los discípulos. El Señor los ha dejado. Mire la visión que tenía el maestro. Ellos han estado toda esa noche han estado precisamente remando con sus propias fuerzas. Y la tormenta estaba que casi se hundía la barca. Pero dice la escritura que desde la ribera, viéndoles remar, la mirada de Cristo está sobre tu vida. Tu angustia, tu tribulación ya está en el horno de Dios. Tu problema, tu dificultad ya pronto pasará, porque Él nunca ha dejado de verte. Nunca ha dejado de ver lo que tú estás haciendo, iglesia. Nunca ha dejado de ver los milagros y la misericordia de Dios para tu vida. Viéndoles. Estaba viendo que estaban naufragando. Mire qué terrible ese Dios. Sí, pero eso nos dice algo: que su mirada siempre está puesta sobre los suyos, que su mirada siempre metido algo. Si Él lo ve y está contigo, iglesia, está con nosotros. Y si está con nosotros, todo lo podemos en Cristo cuando Él viene y nos fortalece. Segundo principio en este pasaje, ¿cuál es? La mirada de Dios. Que no se te quite de estar viendo a Jesús. Por eso Marcos realmente es lo que él quiere destacar: que Pedro dejó de ver a Jesús cuando venía caminando sobre las aguas. Eso no está en este pasaje. Por eso los tres pasajes se complementan. Mateo sí lo dice. Marcos, si usted lo nota, no nos da ese relato cuando Pedro empezó a caminar sobre las aguas, y es este mismo detalle, pero aquí no está. ¿De qué le estoy diciendo? Que la mirada de Dios está puesta sobre tu vida. Que la mirada de Dios, por muy difíciles que sean las situaciones, hermanos, por muy frustrantes que sean las decisiones que usted esté tomando, Dios está contigo. Dios no ha dejado de verte. La visión de Dios es extraordinaria. Se dice que el águila desde las alturas logra visualizar a su presa. Pero no te estoy hablando del águila, te estoy hablando de aquel que creó el águila. Te estoy hablando de aquel que tiene una visión extraordinaria para tu vida. Sigamos. Versículo número 49. Mire aquí cómo los papeles se cambian. Dice el versículo 49. Ahora, ¿quién están viendo a quién? Ahora mire, viéndoles ellos, o sea, los discípulos ahora lo están viendo andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y ellos gritaron. Se han dicho tantas cosas de ese versículo, por eso no quiero comentarlo, pero 50. Todos, dice, ¿cuántos? ¿Y cuántos discípulos eran? Todos, dice la escritura. Todos le veían. Sabían que ese personaje tenía algo extraordinario. Y dice, todos le veían y se turbaron. Pero enseguida, ¿qué hace el Señor? Habló con ellos. ¿Se puede usted imaginar? Présteme atención. El Señor, ¿qué ha hecho antes de enfrentarse con esa embarcación, con esa tempestad? ¿Qué ha hecho el Señor? Ha orado. El Señor va fortalecido. El Señor va lleno de victoria. Y es más, era el Hijo de Dios.
Él no necesitaba tener tanto tiempo para orar, porque estaba constantemente conectado con su Padre Celestial. Pero ese principio está acá, hermanos, para amonestarnos a nosotros y para decirle a sus discípulos en este momento que nunca, hermanos, deben de perder la mirada en Cristo Jesús. Porque los seres humanos le podemos fallar. Pero mire, Dios, que ha prometido estar con nosotros, Él nos va a sacar adelante. Cuarto principio: después de que les ha dicho todo eso, lo confunden con un fantasma, se pronuncian las famosas palabras que tanto nosotros necesitamos. Dice la parte final del versículo 50: tened ánimo, yo soy, no tema. Hermano, en los momentos de mayores dificultades siempre va a estar la mano de Dios. La mano de Dios obrando a favor de nuestra vida. Siempre va a estar la mano de Dios diciendo: hijito, tened ánimo, yo soy, no temáis. Como diciéndoles: yo te traje hasta este lugar y yo te voy a sacar en victoria. Si yo te metí en este problema, yo te voy a sacar. Así como estuvo con aquellos personajes en aquel horno de fuego, ahí estuvo Dios también con ellos. Como estuvo con David cuando estaba huyendo de Saúl, ahí Dios lo fortaleció. Como estuvo precisamente con sus discípulos en esta embarcación que estaba a punto precisamente de naufragar, ahí es cuando aparece la mano de Dios y les dice: tranquilos, yo soy, no temáis. Termino con este detalle. ¿Qué pasó en ese momento? Inmediatamente el Señor, ¿qué hace? Después que les ha dicho esas palabras: yo soy, no temáis, ¿qué hace el Señor? Según el versículo 51, vamos, dígalo fuerte: deje que Cristo se suba en medio de la tempestad en la barca de su vida. Y usted puede omitir los demás principios, pero este, por favor, tómelo en cuenta. El Señor ha declarado palabras de aliento, pero ahora va a cumplir lo que les ha dicho. Él les ha dicho: tengan ánimo, yo soy, no teman. Pero ¿y cómo comprobarlo, Señor? ¿Cómo saber que la tempestad se va a calmar? ¿Cómo saber que en este momento no vamos a perecer? Porque yo estoy en la barca de ustedes. Porque yo estoy detrás de ese problema. Porque yo estoy con tu familia. Porque yo estoy en tu juventud. Porque yo soy el que soy. Y no tema, ha dicho el Señor. En los momentos, iglesia, donde parece que estamos solos, donde parece que ya no hay nadie a nuestro lado, donde nadie nos ha venido a dar unas palabras de aliento, aparece el Rey de Reyes y Señor de Señores. Algo similar le pasó a Pablo. Pablo iba preso, fíjese, a ser precisamente expuesto ante las autoridades romanas. Y la embarcación se puso muy difícil, la tempestad se puso muy difícil. Pero ¿quién apareció en esos momentos de tempestad también? Gracias, hermano. Les dice: oigan, tripulantes de la nave, esta noche, no ayer, no antier, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Cobren ánimo, coman, porque la nave se va a despedazar, pero ninguna pérdida humana habrá sobre vosotros. Cristo, iglesia, está con usted. Iglesia de Cristo, luchemos sin desmayar. Pronto, pronto cegaremos y no desmayamos. El ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y defiende a su iglesia. Nada, nada, nada puede mover que no sea la voluntad de Dios. Por eso yo quiero invitarle en esta hora a que siga, a que siga. La barca está a punto de naufragar, pero aparece Dios. Si esta ya no puede remando con sus propias fuerzas, es lo más lógico. Deje que Dios tome el control y se suba a la barca de su vida. Lo que necesitamos en esta iglesia no son ¿qué? Emociones como estaban las personas o los romanos, los judíos de la época.
No necesitamos emociones, porque las emociones son pasajeras. Las emociones son efímeras. Lo que necesitamos es que mientras más tormentas, más va a estar el abrazo de Cristo Jesús para sostener tu vida. Y se lo voy a recordar, aunque su padre y su madre lo dejen, con todo Jehová lo recogerá a usted, vendará sus heridas y lo llenará de su presencia. ¿Lo creen, iglesia? ¿Lo creen? Entonces póngase de pie, por favor. Póngase de pie y levante sus manos al cielo. Levante sus manos, por favor, y llénese de la presencia de Dios. Si quieres doblar tus rodillas, en un buen lugar estamos para doblar rodillas. Si quieres decirle al Señor así de pie con tus manos en alto, aquí está mi vida, díselo con toda libertad. Si tu oración es que ya no puedes ante la tempestad, Dios no te ha dejado, Dios no te ha olvidado, mucho menos debes de romper filas. No, sigue. En esta noche, el deseo de mi corazón es que el Espíritu Santo, hermanos, nos guíe. Que nos guíe, que nos guíe, que nos fortalezca, que nos llene de su paz, de su amor, de su benignidad. ¿Qué le parece si eleva su clamor a Dios en este momento? ¿Qué le parece si en este momento le dice al Señor: Señor, gracias, porque ahora confirmas tu verdad, que no estoy solo, que no estoy sola ante esa dificultad, ante el problema, ante la angustia, ante la tribulación que podamos estar enfrentando? Tú eres digno de recibir toda la gloria. Hermano, levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. Usted que nos escucha a través de la radio, a través de las redes sociales, también ahí en su lugar, levante sus manos al cielo y cobre ánimo su corazón. Podemos estar, hermanos, quizás derribados, pero jamás estamos destruidos. Porque cuando pensamos que ya no podemos más, ahí el brazo poderoso de Dios abraza a su iglesia, abraza a su pueblo y nos dice: yo soy, no teman, yo soy. Siga, hermano, siga luchando. Si otros no quieren ver el blanco perfecto, usted siga, sigamos. Levante sus manos y dígale al Señor: Señor, abrázame. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo al Señor: Señor, abrázame, tómame en tus brazos? Tómame, Señor, en tus brazos. Llénanos esta hora, Dios mío. Así como la vida a cada miembro, Señor, en esta noche. Tú, Señor, estás con nosotros. Tú, Señor, has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que muchas pueden ser las aflicciones del justo, pero que de todas ellas tú has prometido librarnos. Oh, bendito Salvador. Oh, santo, poderoso eres tú. Venid, hermano, venid, aclamemos alegremente a nuestro Dios. Vamos, preséntese delante de Dios. Él es digno de recibir toda la gloria. Él es digno de recibir toda nuestra adoración. Quiero estar en tu presencia. Oh, santo, santo. Y poderte contemplar. ¿Por qué no lo dices fuerte, fuerte? Díselo al Señor. Necesito estar contigo. Oh, santo, santo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber
tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Oh, oh, dame de beber. Necesito más. El Señor está en este lugar. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo con toda libertad? Y deja que el Señor ministre tu vida en esta hora. Deja que el Señor esté llenando corazones angustiados. Y que cumplamos, que el Señor cumpla esa palabra que estamos declarando en esta hora. Que queremos beber más de esa fuente inagotable de esperanza. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo, iglesia, y reciba de parte de Dios en esta hora? Reciba de parte de Dios. Tú que creías que todo estaba perdido, no está perdido. Dios está en este lugar y Él llena tu vida y Él capacita tu corazón y Él llena nuestros corazones. Reciba las nuevas fuerzas de parte de Dios. Reciba de parte de Dios, hermano, hermana. Reciba de parte de Dios la bendición. Reciba de parte de Dios en esta hora. Si usted tiene un corazón angustiado, levante sus manos y dígale al Señor: Señor, fortalece mi vida, fortalece mi corazón. Oh, digno. Díselo fuertemente, díselo con toda libertad. De tu manantial, sí, Señor, dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Oh, Señor, dame de